soy Iris y este es el resumen de lecturas de junio. Pues durante junio quise leer obras con temática queer. Ya hice un video sobre que eso no debe limitarse a un mes en específico, entonces como que no fue el único tema y los voy a seguir leyendo a lo largo del año, obviamente. El otro tema que leí pues fue la paternidad, el mes del Día del Padre. Hice un video sobre ese tema, específicamente sobre libros que tratan sobre la pérdida del padre. Y pues en general así se dividió mi mes. La gran mayoría fueron cortos y uno de ellos lo empecé a leer el mes anterior, o sea, en mayo. Empecemos. Este no solo fue mi favorito del mes, sino que va a estar en mis favoritos del año, y es El jardinero y la muerte de seguramente lo voy a estar pronunciando terriblemente, Georgi Gospodinov. Es un autor búlgaro. Este es un libro pues de memorias, podríamos decir, que el autor escribe sobre los últimos meses de su padre, pero también los meses posteriores a su pérdida. Ya hablé de él en mi libro que les dije sobre el Día del Padre. Nos cuenta que su padre, después de una vida de trabajo, pues se jubiló y se fue a vivir al pueblo, a su pueblo, y ahí tenía un jardín en su casa, y pues como que de un tiempo para la fecha empezó como a decir, es que me duele acá, es que me duele esto. Pero pues él nada más le decía, oye, pues deja de trabajar tanto en el jardín, ¿no? A lo mejor ya tienes una edad, descansa. Y bueno, finalmente va a Sofía, a la capital, y va a hacerse unos estudios y le dan un diagnóstico terrible. Y pues le dan muy poco tiempo de vida. Entonces, a partir de ese momento, la salud de su padre se deteriora muchísimo y vemos este sufrimiento que pasa su padre, pero también la familia al verlo de esa manera, al verlo consumido por el dolor. Y es un libro muy hermoso. Si a ti ya te tocó ver a un familiar siendo consumido por la enfermedad, entiendes esa emoción, ese dolor, esa rabia de verlo sufrir, de que no es solo que lo vas a perder, sino verlo sufrir, y eso es algo que te destruye. No es como que el libro termine con la pérdida del padre, sino que aborda los meses posteriores, el cómo es construir una nueva vida sobre esa ausencia, sobre ese dolor, el extrañarlo, el ver las cosas que dejó, y también el recordarlo, ¿no? Porque sí lo ve sufrir y como que cómo lo va contando, y de pronto dice, no quiero hablar todavía de la partida de mi padre, permítanme, necesito sacar unas anécdotas de su bolsa para poder aguantar esto. Y su padre era como un hombre silencioso, pero era muy divertido a la hora de contar anécdotas, y entonces él las va recuperando sobre Bulgaria, sobre la Bulgaria comunista, sobre todo lo que fue su vida, la crianza en esa zona, porque, bueno, explica mucho sobre que la Bulgaria de la guerra y después el comunismo hizo como que, no es que a lo mejor no es que fuera nuevo para ellos, pero sí lo volvió más común que pues la generación de sus padres se volvieran como más celosos de sus emociones, no se expresaran abiertamente, se lo guardaran todo, porque hay que mantener la compostura, no hay que demostrar pues, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, ni el dolor, o incluso a la hora de abordar la crianza que recibió su padre y que ellos recibieron y que ellos le dieron a sus respectivos hijos, o sea, él y su hermano, habla de estas diferencias, de cómo, por ejemplo, en la generación de su padre decían, no, a los niños hay que besarlos cuando están dormidos, porque si no se vuelven malcriados. O sea, se vuelven consentidos si les das besos, y les demuestras cariño abiertamente. Y es un libro muy hermoso. O sea, en la manera en la que está escrito, es doloroso, sí, obviamente, tiene sus momentos divertidos, pero es que la manera en la que está narrado, wow,
creo que me asombra su capacidad para encontrar belleza en un dolor tan grande. Check Please de Ngozi Ukazu, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una autora estadounidense de ascendencia nigeriana, si mal no recuerdo. Esta fue una novela gráfica muy cute, muy ligerita, sobre un chico, Eric, quien era ex campeón pues como regional de patinaje artístico, y él entra a la universidad y decide meterse al club de hockey, lo cual pues sí, él ya tenía las bases del patinaje, o sea, eso estaba muy bien, pero se lleva la sorpresa de que pues en el hockey es como más violento de lo que él imaginaba, y como que de pronto pues él no está muy acostumbrado y le da miedo y todo. Pero aparte él es blogger, o sea, es como youtuber y siempre está blogueando. Así inician muchos de los capítulos, o a veces así son todos los capítulos, que está como blogueando y contándoles a sus suscriptores su vida universitaria, su vida en el club. Y aparte es pastelero, bueno, pastelero aficionado, entonces siempre le encanta estar horneando. Y les digo, es como una historia muy ligera de sus aventuras en el club, de cómo pues se va a enamorar de alguien, pero en realidad, o sea, sí hay el romance en este libro, pero no considero que sea lo más fuerte, más bien es como la amistad que forma con todos sus compañeros, y el mantenerse fiel a uno mismo, y como que ir superando los retos de las decisiones que tomó, como meterse al club de hockey. Y está bonito, me gustó el estilo de dibujo, y ya, lo leí en la biblioteca. Leche cruda de Angelo Nestore. Este se lo vi a Juanito Libritos, no me acuerdo si en Instagram o en Goodreads, y me llamó la atención y desde ahí me lo apunté. Y dije, pues queda perfecto para junio, ¿no? Para el mes del Pride. Y el libro trata sobre Mía, una mujer que pues vivió unos años en España, pero regresa a Italia, a su pueblo, porque su madre tiene un tipo de demencia, y la persona que la cuida ya no va a poder hacerse cargo, entonces pues llega a tomar el relevo. Y su madre prácticamente no habla, solamente canta, y lo hace más que nada con su gata, con Cavalli, una gata callejera que la madre acoge. Y eso le causa conflicto a Mía, porque su madre nunca fue una madre cariñosa, nunca fue, pues sí, ¿no? Como esta figura de la madre que consuela, la madre que acompaña, la madre que es cariñosa, nunca fue con ella. Entonces, verla cariñosa con la gata la incomoda, le toca los puntos equivocados. Y de alguna manera, aunque ya se había separado de la madre y tenía como una distancia física y emocional, y como que ya estaba resignada como era la relación con ella, pero al volver a verla, al cuidarla y al ver la relación con la gata, Mía como que vuelve a sentir esta necesidad de lograr el cariño y la aprobación materna, aunque la madre pues ya no es del todo lúcida, ya no pueden comunicarse apropiadamente. En la sinopsis del libro decía como de, no, pues es que es una representación de la vivencia queer, y yo estaba como muy intrigada de, pues, ¿qué significa eso, no? Pues ya saben, ¿no? Como incluso cuando en la sinopsis o en las vajillas ponen de la vivencia femenina. Ok, sí, pero ¿eso qué es? O sea, específicamente ¿a qué te refieres? Y bueno, ya cuando lo empecé a leer, pues ya queda claro a qué se refería. Como que te van insinuando cosas en la primera mitad del libro, pero es que la segunda mitad se vuelve como más, ay, no sé cómo expresarlo, porque Mía se vuelve más obsesiva en la segunda mitad, y como que, es que no quiero dar spoilers, pero todo se vuelve como más confuso, pasan cosas extrañas, cosas que tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, ya llegas a ese punto de, bueno, aquí te referías con la vivencia queer.
Yo tuve un único problema con este libro. Angelo Nestore es un autore no binario. ¿Cómo se diría? Bueno, de Italia y de España, o sea, tiene ambas nacionalidades. Entonces, por el nombre, pues yo pensaba que era una traducción al español. No, fue escrito originalmente en español, no es traducido del italiano. Angelo escribe poesía regularmente, esta es su primera novela. Y la cosa es que eso hacía que el libro estuviera lleno de frases en italiano. Lleno. O sea, en diálogos, en la narración. Y al principio yo decía, bueno, es que ¿por qué quien tradujo este libro lo dejó así? ¿Por qué? Y luego revisé y pues me di cuenta que no era una traducción. Y la cosa es que algunas de estas frases eran fáciles de entender y otras no. Y es que son muchas. Muchas, en verdad. Entonces, en algún punto dejé de preocuparme. Dije, no lo entiendo. Me voy a seguir. La bronca era cuando, pues, era una frase importante que tenía que hacer un trabajo, un esfuerzo para intentar entenderla y no perderme algo. Entonces, sí fue con lo que yo batallé, con la enorme cantidad de frases en italiano, un idioma que yo desconozco, que sé, obviamente, que se parece al español. Entonces había frases que yo podía traducir por su semejanza o así, pero otras no. Ese fue como mi conflicto con el libro. Digo que la segunda mitad se vuelve todo como extraño, en el buen sentido, porque la obsesión de Mia se vuelve como más presente y empiezan a pasar ciertas cosas y la manera en la que Angelo juega con la narración acrecenta esa sensación de extrañeza y el final fue como de ¿qué? ¿Qué acabo de leer? Un muy buen libro. Vamos a morir todos de Emily Austen. Es que yo había planeado leer otra cosa, no me acuerdo cuál. Pero a la hora de la hora, Everbrand me dijo como que ya había yo rebasado mi límite y ese ya no me estaba permitido. Este lo tenía guardado desde hace como 2 años y vi que estaba etiquetado como una lectura queer. Dije, pues voy a leerlo. Y fue una agradable sorpresa. Es una lectura divertida, pero no diría que por eso es ligera. Aquí tenemos a Gladys, una mujer a la que, pues diría que está en una mala racha. La chocaron y fue al hospital, se fracturó el brazo y pues ella ha tenido muchas visitas al hospital porque padece de ansiedad. Incluso aunque no te lo dicen directamente, es claro que Gladys tiene depresión y bueno, como digo, ha ido recurrentemente al médico porque le dan ataques de pánico y cuando va al médico, o sea, como que las enfermeras ya la ven venir y dicen, ya está aquí, ¿ahora qué te pasó? ¿Ahora qué te duele? Y ella, o sea, ya le han dicho que tiene que ir a terapia, que tiene que ir al psiquiatra y ella no está en contra de eso. Simplemente que el sistema de salud no le da cita. O sea, ¿de qué sirve que le diagnostiquen y la deriven al área de psiquiatría si no le dan cita? Entonces, pues es un problema que no se soluciona. Y pues cuando está ahí en la clínica, una religiosa le da un folleto y pues como que se le olvida y después ve ese folleto y es tipo, tienes problemas, necesitas hablar con alguien, ven, es como una, ¿cómo se le dice? Bueno, como una terapia grupal, digamos. Y pues como no le dan cita en psiquiatría, dice, voy a ver, y llega y se da cuenta que es una iglesia católica. Y ella pues como que se sorprende porque pues no es católica, ella es atea, ella es lesbiana, y dice, pues ¿qué estoy haciendo aquí? No, yo nada que ver, y se va a ir, pero se encuentra un padre. Y el padre la confunde y le empieza como a preguntar de, oye, ¿sabes usar la computadora? Y ella, sí. ¿Y sabes hacer esto? Sí, pero eran como cosas muy básicas, ¿no? Y por eso ella está extrañada de, ¿por qué me estás preguntando esto? Y dice, perfecto, contratada, eres la nueva secretaria de la parroquia.
y Gladys se queda como de yo no vine a esto, pero pues derivado de su salud mental no tiene trabajo, entonces pues tiene deudas, hay que pagar la renta, hay que pagar los alimentos y dice pues bueno, ¿no? O sea, yo ni soy católica, ni soy heterosexual, soy no encajo con la idea que ellos han de tener, así que pues ni modo, tengo que fingir. Y es que la anterior secretaria había fallecido y pues ella tiene que fingir, ¿no? Tiene que fingir una heterosexualidad, una religiosidad que no tiene. Y eso causa muchos enredos y situaciones muy divertidas. Les digo, es como una novela muy divertida. Les digo, es muy divertida, pero no necesariamente ligera. Por la manera en la que habla sobre la ansiedad, sobre el miedo a la muerte. No estoy segura de que deba sentirme tan identificada con Gladys, con entender su tren de pensamiento cuando va al médico y ve un cartel sobre una enfermedad y que de pronto empieza a pensar, tal vez yo tengo esa enfermedad. Suena exagerado, pero yo la entiendo. O sea, y pues es que le pasan muchos enredos, es muy divertido la manera en la como de intenta salir del paso cuando pues tiene que ir a misa y ve a todo el mundo respondiendo en misa y ella así de ¿qué sigue? Yo tengo que fingir. Cuando se mete en una relación heterosexual teniendo novia porque no sabe decir que no. Me reí bastante. Una lectura muy divertida y creo que hace una gran representación de la ansiedad. La cabeza de mi padre, de Alma Delia Murillo. Este fue un regalo de Andrea por mi cumpleaños. Y bueno, Alma Delia Murillo me llamaba la atención desde que Twitter funcionaba mejor, desde que no lo compró Musk y se convirtió en esa porquería. Y pues me llamaba la atención, tenía fichado este libro y pues finalmente pude leer. ¿De qué trata? Bueno, esto es no ficción. O sea, el libro creo que lo empieza a escribir en el 2011 o los sucesos de aquí son del... No me acuerdo, pero o sea, ya tiene como unos años que esto pasó. Y en ese momento de la vida de Alma Delia, la autora, ella quería tener un hijo. Y pues como que pensó, bueno, es que si tengo un hijo, tengo que hablarle en algún momento pues de mis padres, ¿no? Y yo no tengo relación con mi padre porque ella viene de una familia muy grande, tiene creo que 7 hermanos, ya no me acuerdo, o sea, creo que es la más chica de 8 hijos, no me acuerdo exactamente de la cantidad, pero según yo es esa. Y su padre abandonó la familia cuando ella era muy chica, por lo tanto no tenía muchos recuerdos de él, ni de esa etapa, ni de nada. Sus hermanos son los que, pues como que dijeron, es el muerto, ¿no? O sea, somos huérfanos y pues ella siguió como que la corriente, pero sabía que no era así. Y habla precisamente como las estadísticas están ahí. Somos un país de madres solteras, de padres que abandonan a la familia y dejan de hacerse cargo de sus hijos. Y pues habla sobre cómo pues mucha gente que ha pasado por esa situación dice borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, tú no me quisiste, tú me abandonaste, no te preocupaste por mí, entonces yo, ¿por qué demonios voy a buscar tu cariño? Voy a buscarte, ¿no? O sea, te fuiste, bye. Pero hay otro sector que sigue anhelando respuestas, que sigue buscando este cariño, esta relación, esta aprobación, incluso después de muchos años, como es una herida que para estas personas no cierra. Entonces, cuando ella llega a este momento en el que quiere tener un hijo, tiene un sueño de su papá. Y habla sobre que, y bueno, cuenta que ella tiene como que de pronto estos sueños como medio proféticos en donde sueña con alguien y esa persona pues va a fallecer pronto. Y dice, no, él se va a morir pronto y yo no tengo estas respuestas, no lo habré visto, no habré
no lo habré conocido, entonces yo tengo que verlo. Y convence a algunos de sus hermanos y se van a Michoacán a buscarlo. Y ese es como el punto de partida, pero pues explora mucho sobre el abandono paterno en México, en su familia, en su círculo, la literatura y la pobreza, porque pues ella viene de una familia muy pobre. Ella es como de estos pocos casos en los que pues sí logró salir de la pobreza extrema en la que estaba, y parte de eso fue gracias a la literatura. Mucho sobre todo lo que vivió su familia a partir del abandono paterno, de la pobreza que vivieron, la falta de oportunidades, la violencia en cierto sentido, de vivir en el Estado de México, con todo lo que eso implica en cuestión de inseguridad, desigualdad, abuso sexual hacia las mujeres, y cómo pues parte de esas situaciones son derivadas del abandono paterno. Incluso hay pues un momento donde se habla directamente sobre, bueno, o sea, si a lo mejor él no me hubiera abandonado, tal vez eso no hubiera pasado. Me gustó, es mi primer acercamiento con Almadelia. Le tenía muchas ganas, pero a la vez no sabía qué esperar, porque no la había leído más allá de Twitter y alguna columna y eso. Creo que es un libro conmovedor, creo que es un libro muy de abrirse en canal. Algo que respeto de ella es que dijo, voy a hablar de mis emociones, de lo que yo viví, no me voy a meter en los sentimientos de mis hermanos, porque pues ellos tienen derecho como a mantenerlo para ellos, no para que todos los leamos, y eso lo respeto mucho. Obviamente habla de sus hermanos, de algo que le pasó a una de sus hermanas, pero es por cómo afectó a la familia y no directamente como apropiándose de la voz de ellos. Tal vez no a todo el mundo le va a gustar cómo está narrado, pero pues en general fue una lectura que me gustó. Por primera vez desde que empezó el club de leer en compañía, no terminé un libro durante el mes que correspondía. Esto es porque, pues, mi situación de trabajo, mi situación de estrés que estaba manejando, y que es un libro que yo diría que es complejo. Entonces, como que no me estaba concentrando. Y llegó un punto en el que dije, no voy a llegar, no lo voy a acabar a tiempo. That's okay. No me voy a forzar, no me voy a obligar a nada. No llegué, con la pena, ni modo. Entonces, a partir de que yo tomé esa decisión, bajé el ritmo de lectura y lo disfruté más. Y es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. El año pasado leímos el de Alexis o el Tratado del Inútil Combate, entonces una de las chicas propuso este, y dije, perfecto, porque pues ahí lo tengo, es mi momento de leerlo. Pero pues es que no diría que es un libro como sumamente difícil, pero sí es un poco denso y con mucha información, y que narra lentamente. O sea, creo que es un libro con el que tienes que tomarte tu tiempo y no puedes leerlo con prisas, debes irlo disfrutando, que fue lo que tomé la decisión de hacer. Cuando llegamos a la reunión dije, no lo terminé, y de hecho me faltaba poco para acabarlo, 1 o 2 capítulos, dije no lo terminé, pero lo voy a terminar. Y sí, en los días posteriores terminé eso, y después leí las notas. Con las notas me tomé todavía más calma, porque pues ya había terminado la historia. ¿De qué trata? Existió un emperador, Adriano, y lo que hace Marguerite Yourcenar es escribir una novela histórica sobre él. Y le quedó muy buena, muy buena. Obviamente, pues, como les digo, la temática de la antigua Roma, un emperador, toda la cuestión política, cultural del imperio, o sea, no solo de Roma, sino de países que formaban parte de este imperio. Y
Les juro que había momentos en los que tenía que recordarme que esto no estaba escrito por Adriano, sino por Marguerite Yourcenar, muchos siglos después, inventándose algunas cosas, porque, pues sí, hizo una investigación. Lees eso y te das cuenta del mamotreto de investigación que tuvo que hacer Marguerite para poder terminar esto. Pero es ficción, ¿no? Entonces algunas cosas que dices, ¿qué tantas libertades se tomó? No sé. Adriano me pareció un personaje muy interesante porque él es un reformador. O sea, él como que sí estuvo en el ejército y no le teme como al combate, pero al mismo tiempo dijo, ya fue mucha guerra, vamos a hacer la paz. Y empieza a reformar el imperio. Reflexiona sobre, bueno, tú puedes ser el mejor gobernante, pero luego te mueres. Y los que te siguen pueden destruir tu legado. Y, o sea, todas las reflexiones que hace sobre gobernar, sobre... Ay, no lo voy a poder citar bien, lo voy a parafrasear. Cuando va a Grecia y que lo tratan como un dios, dice, bueno, en cierta manera, soy un dios. No me creo un dios, pero si reflexionamos sobre esto, pues sí, soy como uno. No sé, me gustó mucho. Es un libro que por la misma narración se puede hacer lento, se puede hacer pesado. Por eso creo que es una lectura que tú tienes que hacer con calma. Con calma para que lo disfrutes, para que te sumerjas en esta historia y en todas las memorias y todo lo que empieza a contar Adriano. Y finalmente, El cuarto de Giovanni, de James Baldwin, otro autor al que jamás había leído, pero fue la lectura del mes en Leer en Compañía, y ese sí lo terminé a tiempo. Y, híjole, aquí, miren, la historia trata, o sea, la historia fue escrita en los 50, 60, y la historia trata de David, James Baldwin era un hombre negro, pero lo protagonizó, pero este libro, a diferencia de otros que escribió, está protagonizado por pues hombres blancos, ¿no? Entonces David es un hombre blanco de Estados Unidos que pues es gay y se da cuenta y obviamente tiene mucha homofobia interiorizada, mucho autoodio y pasa algo y se va a Europa y pues tiene una novia, Helda, pero en algún punto su novia dice, ay, ¿sabes qué? Yo quiero ir a España, tú quédate aquí en Francia, y luego pues nos reunimos, todo bien, y él pues como de, sí. Y pues como en uno de estos días en Francia, en un bar, conoce a Giovanni, y que es un italiano, pero está en Francia, y pues viven un romance. Desde el inicio sabes qué onda con Giovanni, qué va a pasar, en qué fecha está ambientada esta historia. Y, híjole, o sea, es un libro que me gustó mucho cómo está escrito, o sea, me gustó la manera de narrar que tiene James Baldwin. Y vi muchos comentarios que decían, no, es que David es el personaje más egoísta de todos los que he leído. Y sí es un personaje egoísta, pero al mismo tiempo lo entiendo, porque creo que en este libro no hay villanos. Bueno, no. Si pudiera decir que hay un villano, diría que el villano es la homofobia. Es como, hay una serie china que yo no vi, pero me salió en todos los edits que se puedan imaginar. Y yo veía a la gente discutir en los comentarios por las cosas que hacían los personajes, por cómo se comportaban. Y vi que alguien lo decía y sí coincidí con esa persona. Es que el gran enemigo de esta historia es la homofobia. O sea, la homofobia es la que está provocando que este personaje se comporte de esa manera, que tome esta decisión, que afecte a fulanito, y que la homofobia hace que la madre de él le diga, no, es que tú tienes que casarte con una mujer y provocar esto. O sea, la raíz de todo es la homofobia. Y pasa lo mismo con El cuarto de Giovanni. Sí, David es un personaje egoísta. Sí, se lleva entre las patas a Giovanni y a más personas. Sí, pero todo parte de la homofobia de la sociedad,
de la homofobia interiorizada que gobierna su vida. Y eso es lo triste, porque Giovanni es un personaje que ya tuvo su proceso y que va con el corazón en la mano. Que él no anda con medias tintas, no anda escondiéndose, no anda con dudas, porque él ya vivió su proceso. Y quiere amar intensamente. Y David no está en esa situación por toda la homofobia que vive. Él tiene esta onda de, es que a mí me tienen que gustar las mujeres, a mí me tienen que gustar las mujeres. Vi en algún análisis que decían que en realidad ambos personajes no eran gays, sino bis. Híjole, no sé, en mi interpretación Giovanni sí es bi, pero David no, porque cuando lo vemos intimar con mujeres, esto me tiene que gustar. Esto me tiene que gustar, yo tengo que cambiar, yo tengo que acomodarme, yo tengo que dejar eso atrás, esto me tiene que gustar. Y hay como una repulsión hacia las mujeres, pero al mismo tiempo de tengo que obligarme a que esto me guste. Por eso para mí David no es una persona bi, porque todo lo que me muestra hacia las mujeres es como no deseo, casi repulsión. Sí creo que David hace un montón de cosas equivocadas y se lleva a la gente entre las patas y todo, pero él también es víctima. O sea, es verdugo, pero también es víctima. El villano aquí es la homofobia. En fin, eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si todo sale bien, en el wrap up del siguiente mes les hablaré de un par de libros sobre fútbol. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.